Paloma Blanca de la Paz. Las 15 estrategias de José de Egipto para triunfar en la vida. La historia de José no es solo un relato bíblico, es un manual de resiliencia, sabiduría y estrategia para aquellos que quieren transformar la adversidad en oportunidades. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, calumniado por Potifar, olvidado en prisión, podría haberse dejado consumir por el odio o la autocompasión. Pero José eligió un camino diferente. Y cuando llegó el momento, no solo sobrevivió sino que se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto, salvando a naciones del hambre. Lo que pocos se dan cuenta es que su éxito no fue fruto de la casualidad, sino de 15 estrategias precisas, aplicables hasta el día de hoy por quienes buscan ganar, sin importar las circunstancias. 1. Domina el arte de la interpretación, incluso cuando nadie te escuche. José no nació sabiendo descifrar los sueños. Desarrolló esta habilidad a lo largo de los años, primero interpretando los sueños de sus compañeros de prisión y luego los del faraón. La clave no estaba en los sueños en sí, sino en su capacidad para observar patrones, conectar puntos y ofrecer soluciones prácticas. Hoy, esto se traduce en analizar tendencias, comprender lo que otros ignoran y posicionarse como alguien que tiene respuestas, no solo preguntas. 2. Trabajar con excelencia, incluso en condiciones injustas. Como esclavo en la casa de Potifar, José podría haber hecho lo mínimo indispensable. En cambio, trabajó con tal dedicación que su amo le confió toda su casa. La excelencia no se trata del puesto que ocupas, sino de cómo ocupas el puesto que tienes. Los que hacen un poco bien reciben mucho que gestionar. 3. Mantenga la integridad cuando nadie esté mirando. La esposa de Potifar intentó seducirlo. José podría haber justificado un pequeño error, después de todo, era un esclavo, abandonado por su familia, en una tierra extraña. Pero entendió que el carácter no es negociable. La integridad no es un valor que se debe mostrar, sino un pilar que sustenta todo lo demás. Cuando llegan las oportunidades, buscan a quienes no se vendieron en el camino. 4. Aprenda a esperar sin perder la esperanza. José fue olvidado en prisión durante 2 años después de interpretar correctamente el sueño del copero del faraón. Podría haberme dado por vencido, amargado. Pero continuó actuando con determinación, incluso mientras esperaba. La paciencia estratégica es saber que el momento adecuado no es cuando lo deseas, sino cuando todo se alinea para lo que te mereces. 5. Habla el lenguaje del poder, sin perder tu esencia. Cuando finalmente llegó ante Faraón, José no usó el lenguaje de un prisionero. Se expresó con claridad, confianza y autoridad, como alguien que pertenecía a esa habitación. Dominar la comunicación en el entorno en el que se quiere trabajar es tan crucial como tener competencia. No se trata de fingir, se trata de adaptar tu mensaje sin diluir su valor. 6. Ofrezca soluciones, no solo diagnósticos. Faraón tuvo un sueño inquietante. Los adivinos de palacio solo sabían decir que era un mal augurio. José fue más allá, explicó el significado y propuso un plan de acción: almacenar granos en años de abundancia. Quienes resuelvan problemas complejos de forma sencilla siempre tendrán un asiento en la mesa de los tomadores de decisiones. 7. Construya sistemas, no solo éxitos puntuales. José no se conformó con advertir sobre el hambre. Creó un sistema de recolección y distribución que salvó a Egipto y a las naciones vecinas. El éxito duradero no proviene de golpes de suerte, sino de estructuras que funcionan incluso cuando no estás ahí. 8. Sepa cuándo ahorrar y cuándo distribuir. En los 7 años de abundancia, José almacenó grano. En los 7 tiempos de escasez los distribuyó sabiamente. Mucha gente fracasa porque gasta todo durante un buen momento o retiene todo durante una crisis. El equilibrio es saber que los recursos, tiempo, dinero, conocimiento, deben acumularse con un propósito y compartirse con una estrategia. 9. Convertir a los enemigos en aliados, sin venganza. Cuando sus hermanos llegaron a Egipto en busca de comida, José pudo haberlos destruido. En cambio, puso a prueba su carácter, los perdonó y los reconectó con su propósito. Venganza c. Consume energía, la reconciliación estratégica construye legados. Quienes superan el resentimiento obtienen aliados donde otros solo ven enemigos. 10. Utilice la autoridad para servir, no para dominar. Como gobernador de Egipto, José tenía poder absoluto. Pero su liderazgo estuvo marcado por el servicio, no por la opresión.
Alimentó al pueblo, negoció justamente y mantuvo el orden sin tiranía. La verdadera autoridad no se impone, se reconoce por la capacidad de elevar a los demás. 11. Esté preparado para el momento del faraón. La vida de José muestra que las oportunidades llegan disfrazadas de crisis. La hambruna en Egipto fue su oportunidad de brillar. Aquellos que se preparan en las sombras, aprendiendo, calificando, manteniendo la disciplina, están listos cuando se abre la puerta. Afortunados aquellos que, cuando llega la oportunidad, ya tienen la llave en la mano. 12. No dejes que el pasado dicte tu futuro. José podría haberse definido como el hijo traicionado o el prisionero agraviado. En cambio, eligió ser el salvador de Egipto. Su pasado fue doloroso, pero no decisivo. Lo que hagas con tus cicatrices, dejar que te limiten o usarlas como prueba de que sobreviviste, define tu próximo capítulo. 13. Invierta en relaciones estratégicas. El copero y panadero de la prisión, Potifar, el faraón, José sabía cómo cultivar conexiones en todos los niveles. No por interés, sino porque entendió que las personas adecuadas abren puertas que el talento por sí solo no puede. El networking no se trata de recopilar contactos, sino de sembrar confianza estés donde estés. 14. Vea las crisis como pruebas de carácter. Cada prueba en la vida de José, la cisterna, la esclavitud, la prisión, reveló y fortaleció su carácter. Las crisis no existen para destruirte, sino para mostrarte de qué estás hecho. Quien pasa por el fuego sin quemarse sale más fuerte y valioso. 15. Deja un legado más grande que tú mismo. José no estaba contento con salvar a Egipto. Reunió a su familia, preservó el linaje de Israel y dejó un sistema que duró generaciones. Legacy no se trata de fama, sino de impacto que trasciende tu vida. Cualquiera que piense en décadas, no solo en días, construye algo que el tiempo no puede borrar. La vida de José demuestra que la estrategia vence a la oportunidad, el carácter vence a la suerte y el propósito convierte incluso las peores traiciones en peldaños hacia la grandeza. No importa dónde estés hoy, esclavo, prisionero o olvidado. Lo que importa es cómo usas lo que tienes, dónde estás, para llegar a donde necesitas estar. Y cuando llegue tu momento, como a José, no te encontrarás desesperado, sino listo. El cálido viento del desierto soplaba sobre los fértiles campos de Egipto, ahora llenos de graneros rebosantes de grano. José observó desde lo alto del balcón del palacio, con las manos apoyadas en la fría piedra, como el sol poniente teñía de oro el Nilo. Ya no era el joven soñador vendido por sus hermanos, ni el prisionero acusado injustamente. Era Zafenat-Paneah, gobernador de Egipto, solo superado por el faraón. Pero más allá de los títulos, era algo más profundo, un hombre que había convertido el dolor en fundamento. Los años de abundancia habían pasado y con ellos la prueba final de su visión. Los 7 años de escasez llegaron como una sombra silenciosa, devorando las reservas de los países vecinos. Reyes y príncipes, alguna vez orgullosos, ahora se inclinaban ante el faraón y le pedían comida. Pero José no se dejó embriagar por el poder. Vio más allá de las caravanas de oro y plata que llenaban las arcas de Egipto. Vi caras, padres que podían alimentar a sus hijos, madres que no tendrían que enterrar a sus crías. Cada saco de trigo distribuido no era un negocio, sino un hilo tejido en el tapiz de un futuro que aún no existía. Sus hermanos habían llegado años antes, encorvados por el hambre, sin reconocerlo detrás de las túnicas reales. Benjamín, el menor, ya era un hombre, pero José vio en él al niño que una vez había llorado por su ausencia. La revelación había sido un terremoto de lágrimas y perdón. Soy José, mi padre sigue vivo. La pregunta que había roto décadas de silencio. Estaban temblando, especialmente. Fue venganza, pero recibieron un abrazo. Vosotros pensasteis hacer mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Ahora Jacob estaba en Egipto, sus ojos nublados por la edad, pero su corazón iluminado por la reconciliación. Antes de morir, bendijo a sus hijos y en José vio no solo un salvador, sino un vínculo. He aquí, te doy más que a tus hermanos, la cordillera que tomé de los amorreos con mi espada y con mi arco. No era una tierra lo que Jacob había conquistado, sino una promesa, un legado que trascendía la posesión. José entendió. La herencia no se medía en siclos o efas de trigo, sino en la semilla plantada en las generaciones posteriores. Ordenó que cuando muriera, sus huesos fueran llevados de regreso a Canaán.
No fue un capricho, sino un símbolo. Egipto había sido su campo de batalla, su crisol, pero no su destino final. Su pueblo pertenecía a una tierra que aún no conocían, a una nación que aún no había nacido. Antes de cerrar los ojos para siempre, José miró a sus hijos, Efraín y Manasés, y repitió las palabras que lo habían sostenido en las mazmorras: Dios os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pasaron los años. Los egipcios se olvidaron de José, como se olvidan de todos los hombres. Pero su sistema permaneció. Los graneros permanecían llenos, las leyes de distribución seguían siendo justas y en las tiendas hebreas, las historias de José se contaban junto al fuego, como un faro. Fue vendido, pero no se doblegó. Fue olvidado, pero no se perdió. Fue exaltado, pero no corrompido. Y así, mientras el desierto se tragaba las huellas de su paso, el legado de José creció como trigo de invierno, silencioso, persistente, alimentando el futuro mucho después de que las manos que lo sembraron se convirtieran en polvo. La generación que conoció a José envejeció y falleció. Sus hijos, sin embargo, crecieron bajo el peso de una promesa que no podían ver. Efraín y Manasés, ahora hombres de barba gris, contemplaban a sus propios nietos jugar entre los canales de irrigación, donde el agua oscura reflejaba el cielo egipcio como un espejo roto. Las palabras de su padre todavía resonaban en sus mentes, pero el tiempo les había hecho perder la certeza y convertirse más en un suspiro, algo que se repite por costumbre, como las oraciones matutinas. El faraón que reinaba entonces no era el mismo que había abrazado a José como a un hermano. Los tronos cambian de manos, y con ellos, los recuerdos. Los nuevos amos de Egipto miraron a los hebreos con sospecha. ¿Por qué son tan numerosos?, murmuraron en los pasillos del palacio. ¿Por qué tus rebaños pastan en nuestras mejores tierras? ¿Por qué tus dioses son invisibles, mientras que los nuestros son de piedra y oro? La envidia es una semilla que brota sin necesidad de lluvia. Primero vinieron los impuestos al ganado. Luego, las cuotas de grano que debían entregarse a los almacenes del faraón, cuotas que nunca fueron suficientes. Los hebreos, acostumbrados a vivir como invitados de honor, ahora doblaban la espalda bajo el sol del mediodía, arrastrando bloques de piedra para construir ciudades que no serían suyas. Pitón y Ramsés, dijeron los capataces, azotando el aire. El faraón quiere que su nombre dure para siempre. En las tiendas, por la noche, las mujeres tejían lino mientras los hombres contaban, en voz baja, las historias de José. Pero los más jóvenes ya no escuchaban con el mismo entusiasmo. ¿De qué sirve una promesa si nuestros hijos nacen esclavos?, preguntó uno, escupiendo al fuego. Otro respondió apretando los puños: tal vez la tierra prometida sea una mentira más, como la libertad que nos quitaron. Fue entonces cuando, en una noche sin luna, nació un niño entre los juncos del Nilo. Su madre, Jocabed, lo escondió durante 3 meses, pero cuando ya no pudo ocultar su llanto, tejió una canasta de papiro, la calafateó con betún y la colocó entre las plantas de la orilla. Su hermana, Miriam, observaba desde lejos, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La hija del faraón bajó al río a bañarse, como hacía todas las mañanas. Entre los dedos de los sirvientes que peinaban su negra cabellera, vio la cesta oscilante. Cuando la abrió, el niño lloró, y algo en su llanto, tal vez terquedad, tal vez hambre, hizo que lo levantara contra su pecho. Es uno de los hijos de los hebreos, dijo un sirviente, pero la princesa ya había decidido: será mi hijo. Lo llamó Moisés, porque lo saqué de las aguas. Miriam, escondida entre los juncos, salió corriendo a buscar a su madre. Y así, sin que nadie se diera cuenta, el hijo de la esclava se convirtió en príncipe de Egipto, amamantado por la misma mujer que lo había escondido de la muerte. Pasaron los años. Moisés creció en los pasillos de mármol, aprendió a leer jeroglíficos y a empuñar la espada. Pero por la noche, cuando los sirvientes hebreos pasaban por sus aposentos cargando bandejas, los observaba, con los hombros encorvados y los ojos bajos, caminar hacia la ventana para verlos desaparecer en la oscuridad. Había algo en sus rostros que lo perseguía, como un sueño que no recuerda cuando despierta. Hasta que un día, fuera de los muros del palacio, vio a un egipcio golpeando a un hebreo. El látigo restalló y el hombre cayó con cada golpe, con el polvo adherido a su sangre. Moisés sintió que el calor le subía a la garganta. Miró a su alrededor y nadie lo vio. Se acercó,
arrastró al egipcio a un rincón y lo golpeó hasta que dejó de moverse. Lo enterró en la arena antes de que el sol secara la mancha roja. Cuando regresó al palacio, le temblaban las manos. No por lo que había hecho, sino por lo que había descubierto, ese hombre podría haber sido su padre. Ese dolor, tuyo. Al día siguiente, 2 hebreos estaban peleando cerca de un pozo. Moisés trató de separarlos. ¿Por qué pelean entre ustedes?, preguntó. Uno de ellos, jadeando, escupió en el suelo: ¿Quién te ha hecho príncipe y juez sobre nosotros? ¿Vas a matarnos como mataste al egipcio? La frase lo golpeó como una lanza. Faraón lo sabía. Los muros del palacio, que antes lo habían abrazado, ahora lo aplastaron. Moisés huyó, cruzando el desierto sin rumbo, hasta que sus piernas ya no pudieron sostenerlo. Cayó bajo un árbol espinoso, con la garganta seca y el corazón vacío. Fue entonces cuando vio el arbusto. Las llamas danzaban entre las ramas, pero la planta no se consumía. Y de las llamas, una voz: Moisés, Moisés. Ocultó su rostro. Sabía que estaba frente a algo que no era ni hombre, ni fuego, ni viento, algo que lo llamaba por su nombre como si lo conociera desde antes de su nacimiento. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló. Las historias que había oído en las salas del palacio, los murmullos de las mujeres hebreas mientras amasaban el pan, todo esto ahora cobraba voz. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor. He descendido para librarlos. Ven, pues, y te enviaré a Faraón. Quería retirarse. ¿Quién soy yo para ir? Su voz era una voluta de humo. Estaré contigo. Y así, el príncipe fugitivo, el hombre al que había matado y temido, el extraño en su propia piel, regresó a Egipto no con una espada sino con un bastón. No con un ejército, sino con una promesa. Faraón se rió cuando Moisés y Aarón aparecieron ante él. ¿Quién es el Señor para que le obedezca? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel. Luego vinieron las plagas. Primero, el agua se convirtió en sangre. Los peces murieron y el Nilo apestaba como un cadáver. Los magos del faraón replicaron el milagro, pero no pudieron revertirlo. Luego, las ranas cubrieron el terreno, saltando sobre las mesas de los banquetes, entrando en las camas de los nobles. Los magos los hicieron multiplicarse, pero no los hicieron desaparecer. Entonces surgieron piojos del polvo, las moscas invadieron las casas, el ganado murió en los campos, las úlceras cubrieron a hombres y animales. El granizo quemó las cosechas, las langostas devoraron lo que quedaba. Una oscuridad tan espesa como un paño envolvió a Egipto durante 3 días, una oscuridad que se podía sentir, que asfixiaba como un sudario. En cada plaga, el faraón llamó a Moisés y le rogó que intercediera. Cada vez prometió dejar ir a la gente. Pero cuando la plaga cesó, su corazón se endureció. Hasta que llegó el último. A medianoche, dijo Moisés, pasaré por Egipto. Todo primogénito desde el hijo de Faraón hasta el hijo del esclavo, morirá. Solo se salvarán aquellos cuyas puertas estén marcadas con la sangre de un cordero. Los hebreos obedecieron. Mataron los animales, pintaron los postes de las puertas y se reunieron dentro de sus casas, comieron pan sin levadura y hierbas amargas, listos para partir. A medianoche, un grito surgió del palacio y se extendió por toda la ciudad, un lamento que atravesó la noche como un manto. Faraón, con el rostro desfigurado por el dolor, llamó a Moisés y a Aarón: tomen sus rebaños, sus mujeres y sus hijos, y vayan. Servid a vuestro Dios. Salieron a toda prisa, antes de que saliera el sol. 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, salieron de Egipto con sus ovejas, sus bueyes y sus asnos cargados de pasta cruda. También se llevaron los huesos de José, como había ordenado siglos antes, porque una promesa no es solo para los vivos. El faraón, sin embargo, no tardó en arrepentirse. ¿Qué hemos hecho?, él lloró. Hemos perdido a nuestros sirvientes. Reunió sus carros y sus mejores guerreros y partió en su persecución. Cuando los hebreos vieron de lejos el polvo que levantaban los caballos, el terror se apoderó de ellos. Delante, el mar. Detrás, la muerte. Moisés levantó su bastón.
Y el mar se abrió. Un camino de tierra seca apareció entre las aguas, flanqueado por paredes líquidas que brillaban bajo la luna. Los hebreos cruzaron en silencio, hundiendo ligeramente los pies en la arena húmeda. Cuando el último de ellos llegó a la otra orilla, las ruedas de los carros egipcios ya se estaban hundiendo en el barro. Las aguas volvieron a encontrarse con un rugido, tragándose hombres, caballos y carros como si nunca hubieran existido. A la mañana siguiente, Miriam tomó un pandero y comenzó a bailar junto al mar, mientras las mujeres respondían a coro: «Cantad al Señor, porque Él es sublime, ha arrojado al mar al caballo y al jinete». Moisés, sin embargo, miró al horizonte. Ante ellos, solo arena y cielo. La tierra prometida aún estaba lejos. Pero por primera vez en 400 años eran libres. Y el viento que soplaba desde el desierto parecía susurrar: «Esto aún no ha terminado».